Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. La expectativa respecto de los movimientos de Javier Milei, los movimientos del presidente, está enfocada obviamente en Nueva York, a donde él viajó, sobre todo para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahí va a pronunciar un discurso donde se va a lucir más seguramente el Milei profeta que el Milei, podríamos decir, rey. Es decir, el Milei que se siente llamado a dar un mensaje universal, a denunciar situaciones internacionales desfiguradas o desviaciones internacionales, a decir hacia dónde debería ir el mundo, en un lenguaje o en una retórica muy parecida a la de Davos en el mes de enero, más que el Milei presidente que puede ir a defender una gestión de gobierno específica. Es decir, más un personaje universal que a él le gusta encarnar que un personaje local. Llega a Naciones Unidas en un momento inquietante de la situación internacional. Hoy vamos a tener un diálogo que va a ser muy interesante. Le recomiendo que le preste atención con Carlos Rucauf, que está siguiendo muy de cerca la política internacional en lo que tiene que ver con la crisis que se está desarrollando en Medio Oriente, con una guerra que se va universalizando cada vez más y que va cambiando de actores. Después Rucauf va a ser muy claro en la explicación de todo esto. Bueno, en este momento llega Milei a Naciones Unidas, siendo un presidente que, como sabemos, sostiene que una alianza principal de la Argentina, una alianza no condicionada, es la alianza con Israel. Y en un ambiente, el de Naciones Unidas, que en general es un ambiente adverso para el tipo de liderazgo que ejerce Milei o que ejerce Donald Trump o que ejercía en su momento Jair Bolsonaro, es decir, presidentes que están en alguna medida enemistados con el multilateralismo. Bueno, llega entonces en un momento crucial y después de recibir la diatriba de un personaje, de una figura, un argentino universal, que decidió convertirse por unas horas en un argentino local. Se cruza con Milei, es al revés. Es decir, el Papa Francisco, que resolvió aproximarse muchísimo a la escena argentina, a los detalles de la escena argentina, a las polémicas locales, y pronunciarse, como sabemos, acerca de la forma en que reprime el gobierno las manifestaciones sociales con gas pimienta, acerca de el tipo de manejo de la tierra e intrusiones que puede haber en la propiedad privada, como las que lleva adelante su amigo Juan Grabois, que, como sabemos, tiene un cargo en el Vaticano, está en un dicasterio que es una especie de Ministerio de Acción Social del Vaticano. Habla Francisco de sobornos que se enteró que percibió algún gobierno, que tampoco aclara si es este gobierno u otro. Todo esto generó una gran polémica respecto del grado de distancia o de universalidad que tiene que tener la voz de un papa. Un papa que muchos suponen un papa peronista, que por lo tanto podría recordar aquello que decía el general Perón: si Dios decidiera bajar todas las semanas a la tierra, en pocas semanas le perderíamos el respeto y no faltaría algún tonto, decía Perón, que empezaría a pensar en reemplazarlo. Más allá de todo esto, que es el nivel de especificidad, de precisión que tiene que tener el Papa frente a la escena argentina, es evidente que él está preocupado, y a lo mejor justificadamente preocupado, por tres problemas que aparecen, según su visión de las cosas, según la plataforma ideológica desde la que él mira el país, hoy en la Argentina. El primero es un deterioro de las condiciones sociolaborales, que no es culpa de este gobierno, que se viene produciendo desde hace décadas, pero que se ha acelerado en los últimos años, sobre todo después de la pandemia. Crecimiento de la pobreza. Estamos hablando de un país donde la pobreza de ingresos, que es fluctuante según la inflación, alcanza el 55% y en el conurbano alcanza el 70% cuando la medimos en gente de menos de 17 años. Bueno, ahí hay un drama
al que Bergoglio le viene prestando atención desde que era cura y después arzobispo de Buenos Aires. Hay un gobierno que para Bergoglio debe ser bastante incomprensible porque confía demasiado en la eficacia del mercado para resolver esos problemas. Y hay un tercer problema que probablemente esté mirando el Papa, y es una crisis del peronismo. Vamos a preguntarle después a Rucauf también sobre esto, que deja vacante o deja muy deslegitimado el discurso peronista y sobre todo kirchnerista alrededor de valores como la justicia social o la solidaridad, que han sido mancillados, que han sido contaminados con prácticas muy poco defendibles, sobre todo de clientelismo y de intermediación en el manejo de los recursos destinados a los pobres. Ahora, la pregunta es, ¿este mensaje del Papa fue un mensaje estratégico o estuvo muy condicionado emocionalmente por la presencia de Grabois? Se entusiasmó de escucharlo a Grabois y se fue de boca. Difícil saberlo. Es importante saberlo. ¿Por qué? Porque hay toda una versión muy insistente que emana del propio Vaticano que sostenía que si el Papa volvía en condiciones físicas aceptables de esa gran gira muy exigente de 15 días que realizó por Asia, donde estuvo en Nueva Guinea, estuvo en Singapur, recorrió todo ese mundo que para un jesuita es un mundo atractivo y fascinante, que es Asia. Si realizaba con éxito esa entrevista y volvía al Vaticano en buenas condiciones, iba a venir a la Argentina. Y probablemente viniera a la Argentina en marzo. Hace aproximadamente 10 días se reunió con un grupo de sindicalistas, con el corazón de la CGT, y algo de eso les insinuó. ¿Estas declaraciones son la preparación de ese viaje para empezar una especie de negociación retórica con el gobierno? ¿O son el anuncio cifrado de que el viaje no se realice y que habrá que seguir esperándolo a Francisco en la Argentina? Dicen que si viene va a estar poco en Buenos Aires. Va a ir a Luján, va a ir a Santiago del Estero, que él convirtió en la diócesis primada, quitándole esa condición a Buenos Aires, en Córdoba, donde pasó una especie de exilio interior, en conflicto con sus hermanos o con algunos de sus hermanos jesuitas, y probablemente en la Patagonia. Ese sería el viaje que no sabemos si finalmente él va a realizar o no. Sería importantísimo desde el punto de vista político si se realiza o no por el impacto que tendría la presencia de Bergoglio en la Argentina. Interesante lo de el Papa con Milei, porque es el enfrentamiento de un líder espiritual para los que tienen fe, alguien puesto ahí en la sede de San Pedro por el Espíritu Santo, que se enfrenta a un presidente que dice estar impulsado por las fuerzas del cielo. O sea, es el Papa contra las fuerzas del cielo. Es una pelea bastante incomprensible para cualquiera que mire la política con ojos profanos. Es como un ajedrez que se juega en otro lado. Bergoglio emite este mensaje muy controvertido en un momento especial de la trayectoria política del gobierno de Milei en relación con la opinión pública. Hasta ahora lo que teníamos era una gran adhesión de la opinión pública por las expectativas que generaba Milei y una gran adhesión de la opinión pública mayoritaria por los resultados que había obtenido este gobierno en materia de inflación, que batieron un récord. ¿Qué estaría pasando en este momento? Según distintos estudios de opinión, empezarían a impactar en las encuestas algunos datos económicos que todavía no habían sido, por decirlo de alguna manera, politizados, que permanecían en el terreno de la economía, pero no influían en el espíritu o en el humor de la gente. Empieza a politizarse o a llegar a las encuestas la recesión, que también es una recesión récord. Es decir, el gobierno logra un milagro con el descenso de la inflación, con una recesión de 6 puntos, una contracción de 6 puntos del producto en 3 trimestres, que también es un récord internacional. Nosotros hablamos de este tema hace varios lunes. Concretamente, creo que el 5 de agosto presentamos una encuesta que tengo la impresión es la primera que detecta este cambio de clima, que es de Hugo Aime.
Fíjense lo que mostraba AIME en esa encuesta de hace más de un mes. Opositor, ¿quiénes se consideran opositores? El 48%, quienes adhieren 41%, 11% de no sabe, no contesta, y acá se produce el cruce. Este es el cruce entre la línea que indica la adhesión al gobierno, que empieza a descender y empieza a subir el malestar con el gobierno. ¿Cuándo? En junio, comienzos de julio. Esto tiene que ver con un problema que es el problema más difícil que tiene para resolver el equipo económico, este gobierno. Es un problema que sería difícil de resolver para cualquier gobierno, que es qué hacer con el dólar, qué hacer con el cepo. El cepo es un instrumento, el control de capitales. El presidente hoy hizo declaraciones en Wall Street diciendo que se va a mantener hasta que la inflación llegue a cero. Hay toda una polémica sobre lo que dijo. Lo importante es que lo que él está diciendo es cuando el cepo, cuando la inflación converja con la devaluación de 2%, ahí vamos a estar en condiciones de levantar el cepo. ¿Por qué es importante esta cuestión? Porque hay un consenso cada vez más extendido entre los economistas de que el cepo ahoga la economía, de que es muy difícil que haya inversión, que haya actividad económica, que haya dinamismo en una economía donde no se sabe cuál es el valor del dinero, porque no se sabe la paridad con el dólar, ni se sabe tampoco claramente cuál es la tasa de interés. El cepo establece distorsiones muy importantes. ¿Por qué? Porque establece una especie de subsidio a las importaciones que hace que todo aquel que importa quiera importar ya, aprovechando ese subsidio. Es decir, un dólar que puede estar en 1.300, el importador lo consigue a 900 y quiere aprovechar esa diferencia. Y es un impuesto sobre los exportadores que tienden a exportar menos. Porque un dólar de 1.200, 1.300 se lo reconocen también a 900 y le quitan esa diferencia. Esta distorsión paraliza la economía y probablemente, salvo en sectores determinados, posterga la reanimación o mantiene la inercia recesiva. Claro, el gobierno dice, levanto el cepo, vuelve la inflación. Y es un riesgo importante. Ahora, la tendencia que plantea esta política económica es inquietante. ¿Por qué? Hay un estudio de la consultora, que es una muy buena consultora, muy precisa, 1816, que dice, si la inflación del último trimestre promedio es 3,5, si además se mantiene el crawling de 2%, que el gobierno no lo piensa tocar, es decir, la devaluación mensual de 2% del dólar oficial, y además quitan el impuesto país, el dólar de importación, ese dólar que los importadores quieren sacar ya, quieren quitarle ya, pedirle ya al Banco Central, sería el más barato de los últimos 20 años, salvo la última parte del gobierno de Cristina y la última parte del gobierno de Alberto Fernández Massa. Es importante decir que siempre los gobiernos en general, sobre todo el de Cristina y el de Massa, han retrasado el tipo de cambio, ha dejado que el dólar sea barato para abaratar los productos en un momento en que van a elecciones. Entonces, ¿qué nos están diciendo los consultores de 1816? Que es probable que de aquí en adelante la salida de dólares sea mayor porque el precio va a estar más barato y va a ser más interesante quitarle dólares al central. Esto combina con otro problema, que es que el ingreso de dólares va a estar resentido, va a ser menor. ¿Por qué? Y porque hay una caída en los productos de los que la Argentina vive, que son los productos del sector agropecuario. Si nosotros miramos los precios de hoy, la soja vale 22% menos de lo que valía a esta altura del año pasado. El maíz vale 15% menos y el trigo 1% menos. Hay economistas ligados a la actividad que estudian específicamente el comportamiento de la economía agropecuaria que dicen, tenemos que prever que va a haber 6.000 millones de dólares menos de ingresos por esta caída de precios. Se puede decir, bueno, ¿se van a recuperar los precios? Probablemente, puede ser que se recuperen.
Si hubiera habido una suba de tasas en los Estados Unidos, ocurrió lo contrario, probablemente el precio de las commodities hubiera bajado más. Pero hoy, con los datos que tenemos a la vista, el gobierno, o la Argentina más que el gobierno, se puede encontrar con un problema cambiario de aquí en adelante. Entonces hay economistas que dicen, no busques el mejor momento para levantar el cepo porque ese momento ya pasó o va a estar pasando todos los días. Y corres el riesgo de encontrarte con un problema de devaluación más cerca de las elecciones y que por esa puerta de la devaluación vuelva la inflación. Estamos a ciegas respecto de esto porque los manuales son diversos, las opiniones son diversas, pero además es muy difícil que un gobierno devalúe preventivamente. Pablo Gerchunov dice que hubo uno solo, que fue Surruil, que hizo una devaluación virtuosa, vio que iba a tener que devaluar y devaluó antes. Normalmente los gobiernos devalúan después de que se produce el trauma. Hay algo que lo beneficia al equipo económico, al Banco Central, a Milei, al gobierno, que es el blanqueo. ¿Por qué? Porque ingresan dólares en los bancos, el gobierno está buscando cómo capturar esos dólares, probablemente con un bono, pero hay un ingreso importante de dólares. Entre el 14 de agosto y el 16 de este mes, entraron a los bancos 3.300 millones de dólares más. Son depósitos bancarios. Miren este gráfico de Fernando Marul. Nos está mostrando el nivel de depósito de los bancos. Miren lo que es la suba de depósitos del blanqueo de Macri, llegaron a 3.485, siguieron subiendo con las PASO hasta las PASO del 19 cuando gana Alberto con Cristina. Y miren lo que pasa cuando gana Alberto y Cristina Kirchner con los dólares. La gente retira los dólares por la perspectiva de una devaluación. Y ahora está esta recuperación desde un piso de 18.000 hasta 23.000 ahora. Bueno, el gobierno está mirando esto porque compensa los problemas de restricción de dólares que tiene hoy la Argentina. Ahora, esto evidentemente genera un problema que empieza a impactar, como les decía en las encuestas, que es el problema de la recesión. La recesión está haciendo que la imagen del gobierno se resienta y que haya una especie de recambio de agenda en la cabeza de la gente, de prioridades, de preocupaciones. Mostramos ese anticipo que lo publicamos aquí el 5 de agosto de Hugo Aime. Hugo Aime anticipa ahí algo que nos llega hoy con otros datos. Esto es lo que mostramos recién de Aime. En aquel momento, comienzo de agosto, él ya detecta que hay un 48% opositor y un 41% adherente. Pero miren lo que pasó hoy. Hoy se publicó el índice de confianza en el gobierno que elabora mes a mes la Universidad de Itela. 14,8% de caída, un derrumbe respecto del mes anterior. El índice es de 0 a 5, está en 2,16. El promedio de Milei, de este índice, es 2,51. Quiere decir que este mes está 2,16, está muy por debajo del promedio. Esto seguramente lo están mirando Milei, mucho más Santiago Caputo, los encargados de estudiar las formas en que el gobierno puede ir manteniendo la sintonía con la opinión pública, que es esencial en un gobierno que carece de capital institucional. No tiene diputados, no tiene senadores, no tiene gobernadores, no tiene intendentes. Todo eso lo tiene que conseguir con el colchón de adhesión que tuvo hasta ahora. Por lo tanto, las encuestas son más importantes que en otras circunstancias, donde puede haber un gobierno que se repliegue sobre su fuerza institucional para resistir un bajón en la consideración popular. Hay encuestadores, yo tuve una larga charla antes de ayer con Federico Aurelio, es el líder de la consultora Aresco. Aurelio dice, los anglosajones hablan del tercer riel. Cuando usted va al metro, al subway en New York,
hay un tercer riel que es por donde pasa la electricidad. Uno lo toca y se queda pegado, se carboniza. Bueno, ese tercer riel son los temas jubilatorios. Los políticos que tocan ese riel tienen problemas. Y Federico Aurelio me decía, acordate de que en el 2017 Macri, que venía glorioso de haber ganado las elecciones intermedias en ese año, toca el tema jubilatorio con esas sesiones en el Congreso donde se aprueba la nueva fórmula jubilatoria, la de las toneladas de piedra, todo aquella colección de desmanes que ocurrieron frente al Congreso, y cae por esa polémica 8%. Entonces, muchos atribuyen el problema de caída del gobierno en estos días a este problema jubilatorio. Y el gobierno, con picardía, le toma la palabra a Máximo Kirchner. Máximo Kirchner, a lo mejor con un poco de ingenuidad o sin tener demasiadas dotes como un orador entrenado, porque no es alguien que se exponga demasiado ante la opinión pública o ante las audiencias, dijo esto en el acto que realizó en el Club Atenas en La Plata. Miremos lo que dijo Máximo Kirchner. Ese veto con el que no hay que enojarse, compañeros y compañeras. El presidente actual es un presidente elegido por el 56% de los votos el 22 de noviembre y el veto es una facultad constitucional. Hay que dejar de patalear. Esto que dijo Máximo Kirchner lo toma Manuel Adorni, el vocero del gobierno, diciendo esto. La vio, fin. No sé si Rucauf, que es un político muy avesado, hubiera dicho eso en la situación de ser un opositor al gobierno, obviamente, ¿no? Es decir, Máximo Kirchner se inoculó acá el veto de Milei que produjo tanto malestar y que algunos encuestadores, como les decía recién, le atribuyen parte de la caída del gobierno. Por otra parte, ya en la interna peronista están los malpensados, maledicentes, pícaros, que dicen, no, todo esto es parte del acuerdo entre la Cámpora y Santiago Caputo, que se celebra en YPF con Guillermo Garat, etcétera, 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 y que terminaba en la candidatura del hijo en la Corte. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando lo que muestra el índice de confianza en el gobierno de la Ditela, que se traduce o se proyecta o se lee de otra manera en las encuestas, de este modo, por ejemplo, con una encuesta de Poliarquía, la última encuesta de Poliarquía que nos muestra aprobación presidencial, sube la negativa, llega a 47%, cae la positiva, llega a 53%. Cuidado, porque 53 no es un mal número de aprobación, para un gobierno que está en estas circunstancias de tener que realizar un ajuste salvaje, con una recesión salvaje, con una herencia muy pesada. Digamos, esto no es para despreciar. Lo que sí inquieta y debería inquietarle al gobierno es la dinámica de los números. Está creciendo la desaprobación, está bajando la aprobación. Con un dato muy interesante, dos datos muy interesantes de esta encuesta de Poliarquía. El primero es que la imagen personal de Milei cayó 7 puntos en un mes. Y lo otro es este dato, que es la nube de palabras que realiza la encuestadora Poliarquía, que lidera Alejandro Katterberg. Cuando uno le pregunta a la gente quiénes son los responsables de que haya poco trabajo y muchas familias que no pueden llegar a fin de mes, ya el nombre más grande que aparece es Javier Milei. Ya no es kirchnerismo, que sigue siendo grande, no son los políticos en general, tampoco los libertarios, es Milei, más que el gobierno. Bueno, acá está la pregnancia, el protagonismo, la densidad que tiene la figura de Milei para lo bueno y para lo malo. También le empiezan a atribuir ser el responsable de algo que hace un mes se atribuía mucho más a la herencia recibida. Hay algo más sutil, a mi juicio mucho más importante. Es más brumoso, es menos fácil de capturar,
tiene que ver con el sentimiento respecto del futuro. ¿Por qué me interesa tanto? Porque si uno mira toda la trayectoria de la opinión pública durante el periodo electoral anterior, más, si uno mira la opinión pública argentina, desde el segundo semestre de 2020, es decir, la segunda mitad del año de la pandemia y el encierro, ahí se instala algo que es el desasosiego respecto del futuro. La visibilidad respecto de la perspectiva del futuro se vuelve brumosa. Entramos en una zona de niebla, de desazón, de pérdida del sentido de la oportunidad, de pesimismo. ¿Cuál es el gran cambio que se produjo en la Argentina a partir del resultado de las elecciones del año pasado y la emergencia de Milei como algo novedoso? Eso parece haber cambiado. Y lo que dominó todos estos meses, desde fines del año pasado, es un sentimiento de esperanza. Ese sentimiento de esperanza parece ir transformándose en otra cosa. Es otra forma de relación emocional con el futuro. No es esperanza, es ansiedad. Vamos a mirar estas mediciones de Casa 3, la encuestadora de Mora Josami, que nos muestra cómo la gente percibe o imagina en el futuro la situación económica personal y la situación económica del país. Y la situación económica personal empieza a ser descendente y acá se cruzan. En agosto se cruzaron 39% negativa contra 38% positiva. Esto es la situación del país. Un mes antes, en julio, 43% pensaba que iba a estar mejor y 38% que iba a estar peor. Ahora se igualaron en 39%. Hace juego todo esto con los otros números que vimos y con las dificultades para salir de la recesión. Ahora, vuelvo a Federico Aurelio para mostrar estos números, que son números muy interesantes, porque lo que nos viene a decir Aurelio con estos números es: cuidado, no hay nada nuevo bajo el sol. Está pasando lo que habíamos previsto que iba a pasar, o al menos lo que él había previsto que iba a pasar. ¿Qué nos dice? Marzo del 24. Marzo. ¿Qué estaba pasando? Pregunta: ¿qué pasa si de acá a fin de año la economía no mejora? 38% dice: yo a Milei lo sigo apoyando. Acá están los libertarios puros, los que lo bancan a Milei sin condicionamientos, los que están entusiasmados con Milei. 38%. Es el corazón del oficialismo. Hay un 10% que dice: no sé qué voy a hacer. No tengo dudas. No sé si lo voy a apoyar o no. Y un 6% que dice: si la economía no mejora de acá a fin de año, no lo apoyo. ¿Qué dice Aurelio? Veamos el próximo gráfico. 49%, cayó 6%. ¿Qué está diciendo? Este 6% que cayó en las encuestas del gobierno es el 6% que ya había avisado en marzo que si el gobierno no daba resultados antes de fin de año, iba a retirar su apoyo. No alivia en nada la mala noticia, porque la mala noticia no es que cae la imagen del gobierno, sino que hay más dificultades de las previstas para iniciar una recuperación en la marcha o en el dinamismo de la actividad económica. Contra este telón de fondo, cambian las expectativas de la gente en la cabeza, cambian los problemas y la inflación empieza a ser un problema menor, en alguna medida porque muchos dicen el gobierno ya lo está solucionando, y empieza a ser un problema más inquietante, la gente duerme menos por todo lo que rodea al empleo, no es por la pérdida del puesto de trabajo, que también es un problema. Es el problema de perder capacidad adquisitiva, es el problema de tener un mal trabajo, perder un trabajo para tener otro peor, es el problema de los que dicen: sigo trabajando en el mismo lugar, pero me suspenden determinados días por semana.
Todo lo que hace al empleo se transforma en un problema prioritario hoy en la mayoría de la gente, tanto que, según Aresco, Aurelio, 2-1 es el problema del empleo respecto al problema de la inflación. Muy distinto de lo que pasaba a fines del año pasado. Todo esto está sucediendo en un momento en que la política empieza a desperezarse. Empieza como a reactivarse, a descongelarse. En alguna medida uno puede pensar, no, la política se está descongelando porque tiene estos impulsos. Y empieza a ser menos inhibitorio Milei. Y muchos se animan más a criticarlo. El gobierno también se está desperezando políticamente y está intentando armar un partido. Esta es la tarea principal de Karina Milei y de Eduardo Lule Menem. Están preparando un acto de La Libertad Avanza, que es el partido que están fundando, para este sábado. Cuando vuelva Milei de Estados Unidos lo van a recibir con un acto en el Parque Lezama. Acá tenemos una convocatoria que hicieron para hoy a la tarde, a las 15. Se reunieron ahí en la calle Humboldt para preparar ese acto de Parque Lezama. Y hay un debate simpático dentro de este grupo humano, dentro de los que están al frente de esta tarea, que es, ¿llevamos gente o no llevamos gente? Porque si somos coherentes con lo que decimos, no hay que poner un solo micro, ni de lejos, porque con el micro somos casta en 5 minutos. Ahora, ¿nos arriesgamos a que sea un acto medio escuálido? ¿Que tenemos tanta confianza en que la gente va a ir espontáneamente a recibirlo a Milei y apoyarlo en el Parque Lezama? Gran dilema. Casta, ser o no ser. Ese es el problema del gobierno cuando está pensando en que tiene que tener un instrumento electoral para las elecciones del año que viene. Que son elecciones, como estamos viendo, desafiantes. Porque si sigue cayendo el nivel de actividad económica o no se recupera, si este sentimiento de malestar sigue estando, ¿cuántos más van a ser los que dicen no lo apoyo a fin de año? Ese 10% que dudaba, ¿lo voy a apoyar o no lo voy a apoyar? ¿Para dónde va? Y esta pregunta, ¿dónde es más importante? En el lugar donde se tiene que realizar la gran batalla, el conurbano bonaerense, que no es una geografía que le sea favorable a Milei. Esto es muy interesante. Milei tiene muy buena performance en el interior del país, en provincias peronistas, como se demostró el año pasado, y en el conurbano, a pesar de que captura parte del voto de clase media-baja tradicionalmente peronista, no le va tan bien. Ahí es donde más se siente la recesión, pero lo más importante ahí es donde está el kirchnerismo, que sigue siendo una minoría dominante, homogénea, dentro del peronismo, y sigue siendo una referencia para todos aquellos que buscan un instrumento de oposición. Ahí está Cristina Kirchner, haciendo malabares para dominar una situación compleja, porque no cabe duda de que Cristina Kirchner es la líder indiscutida de lo que fue derrotado en las últimas elecciones. Más allá de que se le pueda echar la culpa a los delegados que ella puso, Alberto Fernández, etcétera, etcétera. Es evidente que Cristina Kirchner está jugando un papel muy importante en relación con el gobierno y en relación con las posiciones de oposición al gobierno. De hecho, le ha frustrado al gobierno una operación complejísima, con un altísimo costo, que es la postulación de Ariel Lijo para la Corte. Hoy esto empezó a empantanarse porque Cristina Kirchner, con toda naturalidad, y yo diría sentido común, dice, ¿alguien me vino a preguntar si yo iba a poner mis votos para un juez de mi ley? Perdón, ¿alguien me vino a preguntar si yo iba a poner mis votos para el juez Lorenzetti, que parece ser el responsable de la candidatura del hijo? Porque que yo sepa, sigue hablando Cristina Kirchner, Lorenzetti es el que me quería meter presa con Bonadío cuando trajeron al juez Moro para hacer una especie de lavallato argentino. Es evidente que alguien compró una mercadería en mal estado cuando pensaron en la Casa Rosada
que Lorenzetti traía los votos de Cristina. Es evidente que Lorenzetti le ha hecho a Milei un daño enorme con esta operación, sobre todo por las características del hijo que, como sabemos, levantó una gran ola de críticas por sus antecedentes como juez federal. La duda respecto de lo que va a pasar en el recinto, como no hay una mayoría nítida en el recinto, más bien lo contrario, Cristina dice ampliemos la corte, veamos otro formato, eso ya es entrar en una navegación muy extraña, hace que tampoco en la comisión nadie quiera poner la firma a favor del hijo, porque dice, ¿para qué me voy a gastar poniendo la firma y pagando ese costo si después no sale del recinto la designación? De hecho, Guadalupe Taliaferri, muy ligada a Horacio Rodríguez Larreta, presidenta de la comisión, ya no firmó el dictamen ni lo va a firmar. El otro senador por la capital, Martín Lustó, no habla. El que sí habla es Daniel Angelici, que le dice al hijo y a todos sus amigos, no, el voto de Lustó lo pongo yo. Se ve que hay una relación de mucha subordinación ahí entre Lustó y el vinguero. Es verdad que Lorenzetti le había pedido a Santiago Caputo resolver todo esto antes del 1 de octubre para que los nuevos jueces voten al nuevo presidente de la Corte, que quería ser él. Esto lo afirman dentro de la Casa Rosada. Lo cierto es que el nuevo presidente de la Corte, que se va a elegir antes del 1 de octubre, va a seguir siendo Horacio Rosati, que realizó hoy un acto muy curioso, una demostración de poder, una demostración de popularidad en el mundo judicial, en el que él ejerce funciones muy importantes, porque no solamente es presidente de la Corte, sino también del Consejo de la Magistratura, con una excusa aparentemente ingenua. Descubrieron que por ley hay un cuarto símbolo patrio. La bandera, que todos conocemos, la escarapela, el escudo, y la bandera de la libertad civil, establecida por ley, creada por Belgrano. Y acá lo tenemos a Rosati recibiendo la bandera de la libertad civil creada por Manuel Belgrano de manos de Manuel Belgrano, de otro Manuel Belgrano, que es el presidente del Instituto Belgraniano. Cristina no solamente está mirando estos procesos institucionales que para ella son muy importantes por los problemas penales que arrastra, sino que también pretende, y acá hay algo entre irónico y genial, liderar el proceso de renovación interna del peronismo en contra de la propia Cristina. Y postula un programa donde dice hay que prestarle atención al déficit fiscal, no podemos estar en desequilibrio permanente en las cuentas públicas, no puede ser que no incorporemos a la legislación los cambios que se han producido en el mundo del trabajo, no puede ser que no tengamos un sistema de seguridad más eficiente y, es verdad, que detrás de cada necesidad hay un derecho, pero detrás de cada derecho hay una obligación. Esto para los movimientos sociales y el reparto fraudulento de prestaciones en ese mundo. Inteligentísima, porque uno esperaba que este fuera el discurso de Kicillof o de cualquiera que viniera a renovar el liderazgo de Cristina o a desafiarla. Y sin embargo toma ella por adelantado las banderas que podrían ser agresivas para ella. Hay, como contamos acá la semana pasada, un ambiente de mucho sentimiento persecutorio en el entorno de Kicillof. Dicen, nos arma actos el día que armamos nosotros los actos, queremos hacer un homenaje a Perón y lo hace ella el día anterior. Bueno, Cristina aparentemente está bastante enojada con esa versión, o con esa interpretación, y le dijo a una amiga la semana pasada que Axel se acuerde de que es gobernador porque yo lo hice gobernador y que además lo hice ministro de Economía. Y que lo hice gobernador a él y no a mi hijo. Algo de eso dijo Máximo cuando dijo, los que se beneficiaron del dedo de Cristina se quejan, ¿qué tendríamos que decir nosotros? Que no nos beneficiamos del dedo de Cristina. Bueno, habrá que ver si no tiene nada que ver el dedo de Cristina con que Máximo sea diputado y presidente del PJ provincial. Pero es interesante esa pelea. Lo cierto es que tanto Máximo Kirchner como Guado de Pedro le están pidiendo a Cristina Kirchner que equilibre el juego interno dentro del PJ. ¿Y eso qué significa? Que impida la candidatura de Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja,
para ser presidente del partido. ¿Por qué les molesta Quintela? No les molesta Quintela, les molesta que Quintela está aliado a Kicillof. Entonces, desde allí se alienta otra fórmula. Sergio Uñac, del peronismo sanjuanino, Lucía Corpacci, del peronismo catamarqueño. Esos serían los candidatos a presidir el peronismo que tendrían algún guiño por parte de la cámpora. Y ya viene la respuesta, ya viene la chicana. Desde el otro lado, del lado de Kicillof, dicen, qué curioso, San Juan y Catamarca, los dos subbloques del bloque peronista que aprobaron el RIGI, es decir, que pactaron con Milei. Mucha chicana respecto de la proximidad, engañosa o no, de la cámpora con el gobierno, como ese video de Máximo Kirchner que rescató a Dorni. Interesante esto, hay gente de Kicillof que fue a golpear la puerta del entorno de Horacio Rodríguez Larreta, con esta inquietud. Queremos estudiar cómo manejaron ustedes la relación de Horacio con Macri, porque no queremos cometer los mismos errores. Es decir, la relación entre ellos y Cristina. Esto pasó la semana pasada. Es clave el sistema electoral, y voy terminando. Después Rucauf nos va a hablar de esto. El mérito, las ventajas, qué significa. No hay sistema electoral inocente, la boleta única, pero otra cosa. ¿Y si Kicillof desdobla la elección? ¿Y si hay una elección bonaerense antes de la elección nacional? ¿Qué efecto tiene eso sobre el aparato de Cristina? ¿Qué efecto tiene sobre el aparato que intenta construir Milei? Importante la provincia de Buenos Aires, importante el conurbano, importante para Milei. Porque en un ambiente, en un entorno recesivo, no las tiene todas con él. Por lo tanto, aparece una pregunta también relevante. ¿Cómo está la relación Milei-Macri? Porque si fueran separados, podría haber o podrían estar provocando un triunfo de la lista peronista. ¿Qué significaría para la Argentina, para los inversores, para los mercados, para este clima de expectativa que se creó con el ascenso de Milei? La posibilidad de un retorno kirchnerista anticipado con un triunfo en el año 2025 en la provincia de Buenos Aires. Es una pregunta importantísima que seguramente se estará haciendo Santiago Caputo. Vamos a empezar Odisea. Ya les dije, Carlos Rucauf. Lo vamos a presentar en su última encarnación, analista político, pero fue embajador en Italia, fue gobernador, fue ministro de Trabajo en los 70, fue canciller, fue vicepresidente de Menem, del revalorizado Carlos Menem. Con Rucauf vamos a hablar de lo universal y de lo particular. Después vamos a recibir a Pancho Olivera, que nos va a decir qué internas, qué juego de poder hay detrás de los aumentos de tarifas, que son algo que está pegando también sobre el clima social. Daniel Vilota vuelve con otro tema más documentado que la vez anterior. La mafia instalada en la provincia de Buenos Aires para que los infractores que tienen fotomultas en su débito, en su pasivo, puedan zafar. Jueces, operadores, intendentes, toda gente ligada a un exministro de Massa. Ana Iparraguirre, ¿cómo se controla el discurso público, cómo se maneja el discurso público en la era de las redes, en la era digital? ¿Qué posibilidad tiene la vieja política de manejarse en la nueva política o en la nueva tecnología? Y Camila Perochena nos trae una discusión, una relación compleja, controvertida, el liberalismo económico y Unión Cívica Radical, a propósito de toda la discusión del radicalismo en torno al veto a la nueva fórmula jubilatoria. En el whisky, quédese porque Carola Gil nos trae cultura pura, en este caso Mundo Editorial, las grandes novedades de la Feria del Libro de La Matanza. Y después, Luis Novarecio, en más entrevistas, nos trae el diálogo con un gran chef, Christoph Krivonis. Así que quédese después de Odisea. Empezamos, vamos a hablar con Carlos Rucauf.